3, 2, 1. Introducción al tema. Las ciencias sociales son aquellas que se relacionan con el comportamiento humano y la sociedad en general. Su misión es lograr determinar realidades objetivas, concretas y precisas sobre diferentes situaciones, hechos y experiencias de la vida humana, así como aprender los tipos de conocimientos y las realidades sociales. Es importante, ya que sin estas ciencias no sabríamos cómo actuamos en sociedad, al igual que no sabríamos en qué situaciones nos han llevado hasta el punto en el que estamos en la historia. Hablando de las interpretaciones científicas de la realidad social, nos encontramos con 4 de sus modelos. Nos encontramos en primer lugar con el materialismo histórico, el cual es un modelo teórico a partir del cual Karl Marx hace un análisis de las condiciones económicas y sociales producto de las sociedades capitalistas y afirma que la manera en que las personas satisfacen sus necesidades y la forma en la que se relacionan económicamente y socialmente. Algunos autores del marxismo fueron George Friedrich en el idealismo y Adam Smith y David Ricardo en la economía clásica. En segundo lugar tenemos el estructural funcionalismo, el cual, a diferencia del marxismo, proponía el estudio de la sociedad a partir de los procesos de producción, dando importancia a los procesos de socialización, a la relación que se generan entre las personas, los grupos y las instituciones, y la función que cada uno cumple en su sistema social. Es una teoría que concibe a la sociedad como un sistema formado por diversas partes, estructuras e instituciones sociales, los cuales contribuyen a su buen funcionamiento. Algunos autores que contribuyeron a la conformación de esta teoría fueron el británico Herbert Spencer de 1820 a 1903 y el francés Émile Durkheim de 1858 a 1917, entre muchos otros. En tercer lugar tenemos la teoría comprensiva, la cual es una corriente de pensamiento que estudia a la sociedad a partir del análisis de la acción social que realizan las personas, con la intención de explicar las causas y efectos de sus comportamientos. Max Weber fue el principal representante de esta teoría. Según Weber, las ciencias sociales no solo deberán analizar la conducta de los individuos y los hechos sociales dentro de un sistema, sino considerar la manera en la que el individuo vive, siente, piensa su realidad, las normas que asume y las decisiones individuales que toma en el momento de actuar. Para él, los individuos son el elemento esencial del desarrollo social. Weber distingue la acción social en 4 modelos de comportamiento según el tipo de fines que persiguen los individuos y los medios utilizados para realizar. Y por último tenemos la teoría crítica, la cual surge de un grupo conocido como Escuela de Frankfurt, fundada oficialmente en 1923, conformada por intelectuales alemanes, entre ellos economistas, filósofos, psicólogos y sociólogos, cuyo propósito principal era comprender a la sociedad moderna y los impactos del capitalismo en la vida de las personas. Para ver este tema más a fondo sobre el ser social y ser individual, es importante recalcar el significado de la palabra social y la palabra individual. Un ser individual es aquel que toma decisiones propias basadas por su propio conocimiento o experiencia, no guiado o basado por alguien más y sin guiar a otros. Mientras que un ser social es aquel ser individual que se trasciende y convive e interactúa con semejantes dentro de una sociedad. El ser individual, en efecto, es un producto genético, mientras que el ser social tiene varias ramas en ella. Es que el ser social es un producto para poder socializar, donde en lo social hay creencias, normas, también está la imposición y la autoridad, donde están los padres, el gobierno, etc. A continuación hablaré sobre que el ser individual afecta indirectamente a la sociedad, ya que tú con tus acciones puedes afectar a las demás personas sin tú darte cuenta, mientras que el social afecta directamente a la sociedad, ya que en el ser social estás rodeado de gente donde se ve cuando tú haces algo y se puede observar cómo afectan a los demás o a los que te rodean. Hablaremos sobre lo heterogéneo y lo homogéneo. Un ser individual siempre es heterogéneo, pero cuando trasciende se convierte en un ser social, como ya dije anteriormente. También incluyendo este tema, lo heterogéneo es la diversidad de la sociedad, mientras en el homogéneo es pertenecer y compartir cosas en común. Muy bien, ahora los tipos de conocimientos. Pero antes tenemos que entender que el conocimiento se refiere al conjunto de experiencias, sensaciones y reflexiones que conllevan al razonamiento y el aprendizaje. A través de estos conocimientos, los individuos podemos reconocer el contexto en el que nos encontramos y desenvolvemos, las diversas interpretaciones y análisis de todo aquello que experimentamos. Existen 5 tipos de conocimientos, los cuales son los siguientes.
Tenemos el primer conocimiento, que es el conocimiento empírico. Este se caracteriza por ser un conocimiento el cual se da como resultado de una experiencia o de acumulación de esto. Muy bien, esto nos da a entender que puede ser tanto vivido en carne propia como que lo observes de alguien más. Muy bien, esto se divide en dos grupos. El particular, el cual es que una acción ocurrió una vez, pero no garantiza que siempre vaya a pasar. Un ejemplo de esto es cuando plantas una semilla, ya que puede o no germinar. Igual y la primera vez germinó y la segunda ya no germinó, o germinó varias veces y en algún punto ya no germinó. El contingente, que es el segundo, es cuando un objeto tiene propiedades específicas, pero no te asegura que en el futuro las vaya a seguir teniendo. Por ejemplo, podemos tomar a los árboles. Estos tal vez tengan hojas en esta época del año, pero nada te asegura que, por ejemplo, cuando llegue el otoño o el invierno, vayan a seguir teniendo esas hojas. Muy bien, el segundo conocimiento que tenemos es el conocimiento intuitivo. Este conocimiento es un tipo de conocimiento que se obtiene a través del proceso de razonamiento, tras el cual se percibe una idea o un hecho, sin que sea necesario un conocimiento previo o la comprobación de su veracidad. Normalmente nos damos cuenta de su existencia cuando enfrentamos situaciones novedosas. Este tipo de conocimientos se suele presentar en momentos de riesgo. Normalmente se relaciona con la creatividad, ya que esta permite actuar de forma única ante una situación. Muy bien, el conocimiento científico se trata de un tipo de conocimiento que se caracteriza por presentar de manera lógica y organizada la información acerca de fenómenos demostrables. Por lo tanto, se apoya en teorías, leyes y fundamentos con tal de ver la validez de esta información. Muy bien, en este sentido se puede elaborar conclusiones o hipótesis, las cuales incentiven nuevas investigaciones, análisis críticos y desarrollos tecnológicos. O sea, esta busca la evolución. Como cuarto punto tenemos el conocimiento filosófico. Es un tipo de conocimiento que parte de la reflexión, la observación y el diálogo sobre la realidad. Este usa el contexto en donde nos encontramos y las experiencias que hemos vivido, los fenómenos naturales, culturales, sociales y políticos, etc. Asimismo, es un conocimiento que se puede derivar del pensamiento, más allá de los temas de los cuales debamos realizar reflexiones o análisis. Un ejemplo de este puede ser cuando nos planteamos el porqué de las cosas. O sea, el por qué estoy aquí, el por qué estoy en esta escuela o el por qué simplemente existo. Estas son preguntas las cuales son de conocimiento filosófico. Buscan hacerte reflexionar. ¿Qué es el proceso de socialización? La socialización se refiere al proceso mediante el cual el ser humano adquiere conocimientos en el transcurso de su vida, así como los elementos socioculturales de su medio ambiente. Los integra a la estructura de su personalidad bajo la influencia de experiencias y de agentes sociales. Estos procesos influyen profundamente en los seres humanos, en especial durante etapas en las que son más receptivos, como su infancia y adolescencia. Ahora bien, la socialización podría describirse desde dos puntos de vista diferentes. De la forma objetiva, a partir de la influencia que la sociedad ejerce sobre un individuo, o de la forma subjetiva, la reacción de dicho individuo a la sociedad. Asimismo, existen distintas formas de socialización, las cuales se presentarán a continuación. En primer lugar está la socialización primaria. Esto ocurre en el núcleo familiar o incluso en colegios o escuelas, ya que son donde suceden las primeras relaciones personales de un individuo. La segunda es la socialización secundaria. Es el siguiente paso de la socialización. El individuo se introduce en un sector más específico de la sociedad y aprende cosas nuevas mientras forma parte de la misma. Y en tercer lugar está la socialización terciaria. Esta se trata de una excepción a la regla, aplicable únicamente a individuos que han salido de la sociedad y que desean reincorporarse. Asimismo, existen los agentes sociales. Existen múltiples agentes sociales como lo son la familia, los grupos de pares, la escuela y los medios de comunicación incluso. Estos son los responsables de exponer a un individuo a la sociedad. Son imperativos para un correcto desarrollo social, ya que de estos grupos sociales se aprende a socializar en un ambiente por lo general seguro. El concepto de la socialización y su estudio se puede atribuir a múltiples estudiosos de diversos campos, entre ellos la sociología, la psicología, la antropología y la educación, debido a que es un tema que ha sido explorado numerosas veces a lo largo de los años. Sin embargo, cabe recalcar al sociólogo George Herbert Mead
como una de las figuras más importantes asociadas con el estudio de la socialización. El trabajo de Mead sentó las bases para comprender cómo los individuos desarrollan un sentido de sí mismos a través de las interacciones sociales y el papel del lenguaje y los símbolos en el proceso de socialización. Otros sociólogos influyentes como Emile Durkheim, Karl Marx y Talcott Parsons también han contribuido a la comprensión de la socialización a través de sus teorías y perspectivas sobre el funcionamiento de la sociedad y la socialización de los individuos dentro de ella. Muy bien, ahora el nacimiento de las ciencias sociales. Se produjo en el siglo XIX, cuando los pensadores empezaron a estudiar el comportamiento humano y la sociedad de forma sistemática y científica. Algunos de los acontecimientos históricos más relevantes de las ciencias sociales son los siguientes. La Ilustración. Durante este periodo, la razón y la ciencia se convirtieron en las principales herramientas para comprender a la sociedad. Figuras como Montesquieu, Rousseau y Adam Smith sentaron las bases de la sociología, la ciencia política y la economía, respectivamente. La Revolución Francesa. Este acontecimiento histórico marcó el inicio de la era moderna, la consolidación del Estado-Nación y también propició el surgimiento de la sociología como disciplina. Pensadores como Auguste Comte, Emile Durkheim y Max Weber son importantes durante esto. Por último, la industrialización. Durante este periodo, la creciente complejidad de la sociedad y la economía llevó a la aparición de nuevas disciplinas, como la antropología, la sociología y la lingüística. También se produjo el auge de las ciencias económicas y políticas, como autores como Karl Marx y Friedrich Engels desarrollaron la teoría como el materialismo histórico y la crítica al capitalismo. En conclusión, nos parece que es muy importante estudiar y comprender la sociedad en la que vivimos, ya que eso nos hace desenvolvernos mejor a la misma, así como nos permite conocernos a nosotros mismos y a las personas con las que convivimos más profundamente.